La educación es el arma más poderosa para combatir el mundo. La Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, en el curso de Historia de Guatemala 1, impartido por el licenciado Joaquín Yos, nos pide hacer un relato acerca de lo ya mencionado. En este caso, voy a hablarles acerca de la conquista de Guatemala. A finales de 1523, Hernán Cortés, conquistador de México, envió expediciones a Centroamérica. Una de ellas estuvo a cargo de Pedro de Alvarado. Alvarado y sus tropas llegaron a tierra del señorío queche. Las primeras batallas para combatir el territorio se libraron a la orilla del río Samalao-Retaloleo. Luego, en Quetzaltenango ocurrieron varios enfrentamientos dominados por los españoles, quienes tomaron su capital. Aquí hicieron prisioneros a los señores quechís. Ante su resistencia, Alvarado los mandó a quemar junto con su ciudad. Los caciqueles se unieron a los españoles con la intención de vencer a sus enemigos. Desde la capital caciquel y Ximché prepararon la conquista de los tutugiles y chincas, entre otros. La conquista fue en Iximché, la ciudad de Santiago de Guatemala. La conquista de Pedro de Alvarado no concretó el dominio español, pues fue demasiado rápido y los pueblos indígenas se organizaron, porque fue su hermano Jorge de Alvarado quien logró la verdadera victoria, debido al enorme ejército que comandaba, formado por todos los españoles y miles de indígenas. Un pueblo del centro de México. Los pueblos indígenas locales, el caciquel y el quechí, especialmente opusieron una fuerte resistencia a los invasores. Iximché fue conquistado por Pedro de Alvarado, quien fundó ahí la primera capital de Guatemala. Sin embargo, después de una lucha de 2 años entre Alvarado y los caciqueles, trasladaron la capital al valle de Almolonga. ¿Cómo lograron los conquistadores europeos derrotar a los guerreros indígenas? Algunos historiadores explican mediante diferentes formas. Por ejemplo, eh, por ejemplo, en diferentes aspectos. 1. Aspecto ideológico. Dice que el choque cultural se produjo cuando los españoles buscaron cambiar la religión que practicaban los indígenas. En su lugar, les impartieron las enseñanzas de la religión católica y el idioma español. Los misioneros se encargaron de la educación tanto de españoles como de indígenas y los descendientes. 2. Aspecto militar. Existía una gran diferencia entre los armamentos de los indígenas, ya que ellos contaban con armas de piedra y de madera, como por ejemplo hondas, arcos, flechas, hachas y lanzas, y desconocían la existencia de los caballos. Por otro lado, los españoles traían espadas, puñales y cañones, y todos hechos de metal. Conocían la pólvora y tenían caballos entrenados para la guerra. Estos elementos favorecieron a los españoles en la lucha. Y por último, el factor 3, aspecto económico, una de las principales motivaciones de la conquista y la colonización de América fue obtener riquezas. Los españoles obligaron a los indígenas a trabajar para ellos. Se apropiaron de sus riquezas, arquearon a sus ciudades y los obligaron a pagar tributos con trabajos y con oro. Espero les haya gustado el relato. Mi nombre es Wanda Salazar.